La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para conocer a tantos lindos jóvenes que dedican, que se empeñan su vida, y también para nosotros son como un estímulo para tantos otros jóvenes y también para los papás, para las mamás, abuelas, en fin, la familia toda que se interesa viendo este programa, a jóvenes que van triunfando, que van creciendo, que van haciendo un proceso. Y esto es lo que queremos compartir con ustedes. Como siempre, todos los domingos nos encontramos para conocer a estos buenos jóvenes. Ahora yo les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella misma ciertamente se va a presentar, nos va a decir su nombre, lo que está haciendo, y así vamos a ir con algunas preguntitas, conociendo y adentrándonos más en su vida, y que puede ser para nosotros un lindo estímulo para nuestra familia y para nuestros jóvenes. Bienvenida entonces a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, querido padre. Gracias. Me presento. Mi nombre artístico es Lea, embajadora de la canción. Lea, embajadora de la canción. Entonces ahí ya estamos comenzando a saber, ya conocer entonces sobre la música que vamos a ir, Lea. Bueno, ¿y tu nombre verdadero cómo sería? Lea Ailén Espínola Díaz. Lea, o sea que Lea mantuviste entonces, Sí, ¿verdad? así mismo. Después, Ailén Espínola Díaz. Bueno, ¿y quién es tu papá, Lea? ¿Quién es tu papá? Y tu mamá también, vamos a hablar un poco. Mi querido padre se llama Elpidio Espínola y mi madre Sunilda Espínola. Bueno, ¿sabes por qué te pregunto eso, Lea? Porque justamente ahora, como dice la gente, me desayuno, o sea, estoy sabiendo y me doy cuenta que tu papá entonces fue mi compañero, nada más y nada menos que en el seminario, en Upacaraí. Él era uno de los más traviesos, yo era uno de los más santitos, ¿entendiste? Bueno, fíjate que al revés, ¿verdad? Bueno, eso para que vos conozcas y sepas, Lea, nosotros fuimos compañeros en el seminario de Upacaraí con tu papá. Bueno, contame un poquitito, ¿cuántos hermanos son ustedes, Lea? Somos 3 hermanos. 3 hermanos. ¿Y vos qué número de la familia sos? Yo soy la tercera. La tercera, la última, o sea, la última. pajue, o sea, la más mimada sos. Claro. Sí. Bueno, ¿y qué grado estás, Lea? ¿Cuántos años tenés? Yo estoy en el 8º grado y tengo 14 años. 8º grado, 14 años. Pues está bien crecida vos, Enorme. Bueno, y contame un poco cómo comienza todo esto, dónde estás estudiando. Estás estudiando, ¿verdad? La parte claro, artística. Claro que sí. Comentame un poco cómo comenzó todo esto que tanto te gusta y que estás llevando también adelante. Bueno, yo empecé a los 5 años y a partir de los 7 me dediqué oficialmente a lo que es el mundo de la música. Primero estuve en Upacaraí, en la Escuela de Música Demetrio Ortiz, y ya luego ahora mismo estoy en el Instituto Municipal de Arte de Asunción, el IMA, con la Orquesta Juvenil de Asunción y tocando el violín. A tocar luego el violín Sí, también. Bueno. con el coro Sofía Mendoza. Ya. A ver, vamos por partes, chico, que yo, todo lo que me dijiste ahí, no estoy... Demetrio Ortiz, me dijiste Upacaraí. Sí. A ver, ¿ustedes vivían en Upacaraí? No, yo me iba a estudiar ahí. ¿A vos te ibas? Sí. O sea, desde Asunción te ibas. ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde es tu barrio? Fernando de la Mora. Fernando de la Mora, ahí estás viviendo. ¿Y te ibas a Upacaraí? Sí. ¿Y cuántas veces te ibas a Upacaraí? Yo me iba 2 veces a la semana. Ya. ¿Y dónde tienen ahí en Upacaraí este instituto? Cerca de la estación del ferrocarril. ¿En serio? Ah, mira un poco, che. Eso no sabía, ahora estoy conociendo. Porque yo estuve en Upacaraí y justamente te dije, tu papá fue mi compañero, estuvimos juntos en Upacaraí y nosotros también teníamos ahí nuestro coro, Yo no sé si él estaba en el coro, también estaba ahí en el coro, tu papá. Tu papá lo cantaba bien, entonces quiere decir que ya estaba en el coro con el padre Pascual Mazarino, se llamaba, ¿verdad? Que ahí teníamos un lindo coro, los seminaristas, más de 125 éramos, estábamos muchísimos, de los cuales ahora somos 2, somos sacerdotes.
¿entendiste? De todo ese grupo. Bueno, entonces te ibas hasta Ipacaraí. ¿Y qué es lo que hacías allá? ¿Desde qué edad te ibas ahí? Yo ahí me fui desde los 7 añitos. Ah, ya, Ya iba estudiando el violín y el lenguaje musical. ya. ¿Y quién te llevaba ahí? Mi mamá. Tu mamá. Sí. Se iban ahí. ¿Y cuánto tiempo cuántas horas se hacía de esos cursos en ese instituto? Y la verdad que yo y mi mamá nos levantábamos así súper temprano, los sábados en especial, y volvíamos casi a la tarde, las 6, las 7 de la tarde. Ah, ya. O sea que era toda una jornada Sí, la que ustedes hacían. Y era los sábados. los sábados Los- y los martes. Y los por la martes. tarde. ¿Y cómo hacían con la escuela los martes entonces? Y me iba al colegio, y del colegio venía, comía, me cambiaba y ya nos íbamos con mi mamá. Ya. Y así luego era el horario, era un horario de la tarde también ahí en Sí. Ipacaraí. Ya. Qué bien, che. ¿Y pasaste alguna vez ahí por el Instituto Salesiano Don Bosco de Ipacaraí donde estuvo tu papá? ¿Entraste alguna vez ahí? Una vez recuerdo que mi papá sí me llevó a mostrarme el lugar. Así. Parece que no te quiso luego mostrar mucho entonces. Sí, solamente una vez que te llevó. No, ahí es hermoso para ir a pasar el día, etcétera, etcétera. Bueno, y en el colegio me dijiste que estás en la escuela el 8º grado. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la escuela con la música? ¿Se pueden llevar adelante? ¿Se puede hacer algo? Y la verdad que mi colegio es bastante tranquilo. En serio. Mencionar también que mi colegio se llama República Dominicana. Mi colegio es bastante tranquilo, los alumnos colaboran mucho, mantenemos muy bien el orden, así el ambiente saludable, por así decirlo. Y yo diría que somos muy responsables en el O sentido sea, académico. no hay compañeros ni compañeras tóxicas y tóxicos. No, Así no. le dicen a los jóvenes. Sos una tóxica, le dicen. ¿Eh? Porque vos necesitas, si vos sos de la música, del arte, enseguida ya te das cuenta cuando alguien está desafinando en la vida, ¿verdad? Sí, eso Cuando sí, alguien claro. es tóxico o tóxica. Claro que ¿eh? sí, la envidia siempre, pero En serio, hay también eso. sí, claro. Ujú. Pero- Pero en tu grado, por ejemplo, vos estás en el 8º grado. ¿Cuántos chicos de 14 años están ahí en ese grado? Tu compañero, ¿cuántos Somos son? 40. 40. Pero entonces ahí hay muchos tóxicos y tóxicas. No creo nomás eso que me está diciendo, ¿eh? ¿Eh? Que yo sepa, no. Así, bueno. Y fíjate que vos ya te mimetizaste también con ellos, por eso nomás. Ya no te molesta nada, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué me dijiste que hay también, así de vez en cuando, hay envidia y eso también entre los compañeritos o compañeritas? De hecho que también es muy importante recalcar la envidia entre los propios músicos. No me diga, ¿en serio? Sí, la verdad que sí, porque entre los músicos siempre hay Alguien que quiere ser alguien mejor. que quiera ser mejor, alguien que quiera sobrepasarle al otro. Y yo siempre trato de hacerle recordar a la gente que la música no es para competir, que la música es más para compartir. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve cantar bien o tocar tu instrumento bien si es que no vas a poder convivir con la gente? Claro, claro. Entonces, lo que uno, o sea, lo que el artista debería de hacer es transmitir lo que Claro, siente claro. al cantar y al tocar su instrumento. Y bueno, aquí hay muchas cosas para hablar de eso. Si vamos a hablar, ¿verdad?, de la psicología del músico, etcétera. Hay aquellos que le tienen envidia al músico, hay otros que ellos mismos luego se hacen, ¿verdad? Entonces vos no le podés ni saludar, ni tocar, ni a pedirle un autógrafo, nambreo, y como si fuese no sé qué, ¿verdad? Bueno, Sí. espero que vos cuando seas tan famosa, y después aquí de este programa Jóvenes para los Jóvenes, vas a ser demasiado famosa ya, ¿entendiste? Entonces ahí todo el mundo. Yo veía luego ya ahí cuando te conocí, te he visto de lejos, de todo el mundo te pedía autógrafo. Por favor, lea. Y yo miraba así, ¿quién vio a aquella niña tan importante? Yo ya te tenía envidia también. Está bien. Bueno, muy bien. Entonces estábamos aquí en este domingo con Lea, embajadora De la canción. de la canción, con este nombre artístico. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios.
es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su nombre es santo, su nombre es santo, 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 santo. Oh, Él es santo, Él es santo. Santo. Su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy en este domingo aquí le tenemos a Lea, Embajadora de la canción. Bueno, ella tiene 14 años. Lo más lindo es que sos la hija de un compañero mío. Eso sí que me encanta luego recordar los tiempos también de Ipacaraí, cuando éramos también nosotros, cuando teníamos tu edad. Bueno, nosotros a los 15 años estábamos ahí ya, 15, 16, 17, hasta los 18, ¿verdad? Cuando comenzábamos. Entonces, linda amistad también siempre entre los compañeros que quedan. Bueno, mira, Lea, lo que queremos saber, y todo el mundo te van a preguntar, Lea, que es embajadora hoy, o así por lo menos con este nombre artístico, que me tenés que decir después el cómo surgió ese nombre artístico tuyo, ¿verdad? Pero vos me estás hablando que comenzaste a los 7 añitos yendo a Ipacaraí, me decías.
¿Cómo se llamaba el instituto? Era Demetrio Ortiz. Demetrio Ortiz, en Ipacaraí. ¿Sabes algo de Demetrio Ortiz? ¿Quién era Demetrio Ortiz? Sí, claro. Demetrio Ortiz fue un compositor, Sí. dramaturgo Sí, sí. y compositor paraguayo. Compositor paraguayo, famoso Demetrio Ortiz. Ese es el que hizo la música Mis noches. A mis noches sin ti. Y vos cantás también eso. Sufro al claro. pensar que dice que Demetrio Ortiz nació en Piribebuy, dice. En Piribebuy. Pero después fue, en aquellos tiempos parece que no se les aguantaba a los músicos, ¿verdad? Era muy contrera. Fueron todos por Buenos Aires, etc. Pero en fin, tenemos grandes y grandes compositores verdaderamente. Y bueno, esperemos que vos también seas una buena embajadora de la canción paraguaya. Bueno, pero te quería preguntar, 5 añitos más o menos ya te comenzó a gustar, a los 7 ya comenzaste a sistematizar ese estudio. Sí. Pero ¿cómo vos lo sentiste? O sea, ¿qué es lo que sentiste vos, Lea, en tu corazoncito así en el aspecto musical? Todo empezó cuando yo le escuchaba a mi hermana cantar. ¿A tu hermana? Sí, O sea que tu hermana también cantaba. ¿O canta? cantaba. Cantaba. Sí. Ya. Yo le escuchaba cantar y yo después empecé a cantar con ella así las músicas que ella cantaba. Y después un día mi mamá le dijo a mi hermana, vamos a llevarle en una clase de canto a ver cómo le sale. Y desde ahí yo me di cuenta que me gustaba mucho la música. Y después le vi así a la gente en los conciertos tocando el violín también y yo decía, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá? Y le dije a mamá, quiero estudiar violín. Y acá estoy, cantante y violinista. En serio. Y a ver un poco la cuestión del violín. ¿Qué tal como instrumento? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Cómo comenzaste? ¿Vos ya sos profesional entonces en violín? Estoy en mi tercer año de violín. Tercer año de violín. ¿Comenzaste entonces a los 12? 12, 13, 14. No, yo a los 7 que empecé. A los 7. Sí. ¿Y entonces qué quiere decir tercer año? O sea, como curso. Es como un nivel más avanzado, es como un ya. curso. Porque el violín, o sea, el instrumento que yo ejecuto se estudia 12 años. A 12 Y años. estoy en el tercero. En el tercero. Ya. 12 años. O sea, te faltan unos cuantos todavía. Tip. Pero ya podés acompañar, no sé, dentro Sí, de... claro que sí. Así. Y leyendo siempre la partitura, Sí. todas esas cosas. Así. Eso es lo primero que estudian, ¿verdad? Sí, el lenguaje musical. Lenguaje musical. ¿Y cómo hacen para aprender ese lenguaje musical? ¿Tienen que tararear, tienen que afinar o solamente solfear? Y lo primero que nos enseñan es la escala. Sí. La escala principal que es de Sí. do a do. Sí. Y después de eso los profesores ya van como poniéndole las notas, las melodías, nos van explicando más o menos cómo es que funciona el tema de las partituras y así. Entiendo. ¿Y el violín en qué clave se toca? ¿Clave de sol, clave de fa, clave de do? ¿En qué? Clave de sol. De sol, en eso, principalmente. O sea que eso es lo más común, ¿verdad? Sí. El acompañamiento, sobre todo el piano, otras cosas, clave de Yo fa. incluso decía que el violín era el instrumento más fácil porque tenía 4 cuerdas y, y resulta que Pero no. viste que no tienen los trastes, entonces vos tenés que ir Sí, buscando son por posiciones. posiciones, ¿verdad? Eso vos tenés que... Y vos que le anotaba también, así le hacía algún agujerito ahí. Sí, o- numeritos, dibujitos. ¿verdad? Para no olvidarte la posición. Qué bien, qué espectacular, che. O sea que te gustó, o sea, a primera vista, así mirando un poco la cuestión del violín, Sí. y después fueron a la escuela, ¿quién les recibió? ¿Cómo fue esos primeros inicios? Bueno, mis primeros inicios, como te estaba comentando, padre, fue en la Escuela de Música de Demetrio Ortiz de Ipacaraí. Sí, Y- 3 años me dijiste. Sí, 3 años. Después. Y luego de eso tuve que dejar porque Sí. ya me costaba mucho, o sea, me costaba porque era muy lejos para mí. Claro, por eso que... Y entonces mamá averiguó y o sea, ahora estoy en el Instituto Municipal de Arte de Asunción, con el violín, el lenguaje, el coro Sofía Mendoza y con la Orquesta Juvenil de Lima. Ya, bueno, me tenés que decir todito porque demasiado datos ya me diste ahí. Bueno, la cuestión del violín, entonces, ¿con quién? Aquí en Asunción, Con el Instituto Municipal de Arte. Municipal de Arte. Sí. Y ahí sigue entonces, y ahora ahí lo que está en el tercero ya, ¿verdad? Sí. Tercer año, bueno. Después me dijiste que estás también en el coro Sofía, escuché. Sofía Mendoza, de también la institución del IMA. ¿Y qué es ese coro ahí? ¿Quién? ¿Por qué es Sofía y ¿cómo es? Sofía Sofía Mendoza. Mendoza.
¿Ella es la profesora o no? ¿O es el nombre del...? Es el nombre del coro. Del coro. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Entonces habrá sido alguna Hace personalidad. poquito, de hecho, tuvimos la obra titulada Carmina Burana, donde estuvo el coro Sofía Mendoza con la escuela de danza del IMA. Del IMA también. ¿Y qué es el IMA? ¿El IMA qué es? ¿El Instituto de Baile? Es un instituto municipal de arte donde se puede estudiar piano, canto, ya. violín, en sí, todo lo que es. Y estás también con el canto, ¿verdad? En canto yo solamente estoy con el coro. Con el coro. Yo canto estudiaba con el tenor Miguel Ángel Coronel, que en paz descanse. ¿En serio? Sí. Pero esa parte solista que vos haces no es como una cantante, digamos, individual que haces, sino que es parte del coro. Yo te he visto la vez pasada que estabas cantando. Sí. En una presentación maravillosa, además en italiano. Y yo entonces así puse l'orecchio, como se dice, para escuchar tu italiano. Pero maravilloso. Yo decía, aquí es una italiana la que está cantando, decía yo, ¿verdad? Entonces me daba cuenta de lo lindo. Y además cantaste esa música de Pavarotti, Sí. O Sole Mio. O Sole Mio. Y además lo hiciste en la lengua napolitana, ni era el italiano, ¿eh? Bueno, podemos escuchar eso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Vamos a escuchar. Entonces, vos trajiste todo tu equipo también, ¿verdad? Sí, Así es claro que sí. te vamos a dejar ahora en este momento, queridos amigos, ella, aquí Lea, nos va a deleitar con este hermoso canto también, O Sole Mio. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Che
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos aquí compartiendo este hermoso programa, este hermoso domingo, con Lea, de embajadora de la canción. ¿Viste? Casi ya te cambié tu nombre artístico yo. Bueno, Lea, qué interesante todo lo que me estás contando, pero quisiera saber un poco también sobre la realidad. Un músico o una música, alguien que le gusta el arte, ¿cómo ve? Hace rato hablábamos un poco medio de la envidia, lo que sea, que muchas veces suscitan también estas cosas, pero yo sé que eso se suscita simplemente y en todos los niveles y la edad que uno tenga. ¿Sabe por qué? Porque justamente vos te estás empeñando, vos estás haciendo tu esfuerzo, es una lucha continua, ¿entendiste? Y aquel que es un pasá que se queda a dormir sobre la oreja y después entonces mira, ¿qué es lo que vos, qué es lo que esto, que aquello, ¿verdad? Pero, en fin, eso tenemos que saber que la psicología, eso ya nos habla de esta manera. Así es que fuerza y ánimo, nunca te desanimen en lo que estás haciendo. Bueno, pero yo quisiera ver un poco contigo la realidad también juvenil. Cómo vos ves, por ejemplo, así en general a los jóvenes. Ahora le llaman esta civilización o esta cultura de cristal, le llaman a tu generación justamente. ¿Vos estás de acuerdo con eso que es de cristal? ¿Sabes lo que significa el cristal, verdad? O sea que un cristal como un vaso y ya se quiebra. Cualquier cosita le golpeas así con algo y ya se quiebra, ya se llora. Ya no me gusta más, vos me retaste, yo ya no quiero seguir. ¡Chao! ¿Verdad? ¿Cómo ves eso, Lea, en la realidad tuya? Y cabe de recalcar que ahora los jóvenes se están perdiendo mucho. Hay algunos que están en sus celulares, hay algunos que incluso ni siquiera se interesan por lo que es el nivel académico, que los profesores les hablan y ellos no reaccionan. Tanto que los profesores tienen que hablar hasta con los directores de los colegios para que vea qué está sucediendo con esa clase de alumnos. ¿A vos no te parece que, por ejemplo, toda esa cuestión de Dipu Baby, por ejemplo, algo así, ¿verdad? ¿Conoces? Eso que baby le dicen porque tiene 17, 18 años y ellos ya están ya ahí entre los diputados y senadores, cobran buen sueldo sin haber estudiado, porque todo es cuestión porque es hijito de papito y de mamita o de estos que son corruptos, ¿verdad? Y le meten a su hijo. Y entonces los otros jóvenes miran y dicen, que yo me voy a esforzar, dicen. Si yo también me hago amigo de alguien de fulano y puedo entrar. ¿Vos cómo ves eso? ¿Te parece? Vos tenés 14 años, pero ya a los 15, a los 16 ya podés entrar también y ser ahí, tipo baby. A mi edad, por ejemplo, a este punto de mi vida con 14 años, mi papá nada que ver con esas cosas. Si es que yo quiero lograr algo, yo me tengo que esforzar para lograr. Claro, mi mamá y mi papá siempre me ayudan, me dan así un empujoncito para que yo pueda lograr, pero ellos también me dicen, mira hija, mira Lea, si es que vos querés lograr algo, tenés que esforzarte por lograr, porque las metas vas a llegar, pero no vas a llegar tan fácil. Claro, y eso es lo que justamente necesitamos, ¿verdad?, de nuestra educación. Y siempre toda corrupción después comienza cuando todos estamos colgados, parece, del Estado, de un amigo, de un fulano, de un diputado. Todos buscamos eso, ¿verdad? Lastimosamente. Y por eso es que me gusta que vos, incluso tu nombre artístico me gusta, porque es Lea, después embajadora de la canción. Pero eso mismo como podemos también como que traducir, ¿verdad? Embajadora de qué cosa? De la buena vida, de la buena conducta, del esfuerzo. Porque la canción de por sí es linda cuando es bien afinada, ¿verdad? Así y mismo. entonces nuestra vida tiene que ser también afinada. Bueno, ¿por qué esa música que recién cantaste ahí? Esto de Pavarotti, esto es hermosísimo, ¿verdad? O Sole Mio. Esa música fue la última música que yo practiqué con el tenor Miguel Ángel Coronel.
Y llevo como legado de él. Entiendo. Vos me dijiste que estudiaste con él, ¿verdad? Y él es tenor. Sí, Y fue tenor. y vos cómo congeniaste, vamos a decir, la voz de un tenor con la tuya. Y él siempre me hacía la octava abajo y Sí. lo que él me probaba es que yo haga la octava arriba. Entiendo, O sea, él canta en el tono de varón y yo le subo a la voz de mujer. entiendo. ¿Y ahí qué sería la tuya? ¿Soprano? Yo soy ¿Cómo se soprano. llama? Soprano. Soprano. Soprano era para la mujer. ¿Y qué También tal? están los mesos, los contraltos, también hay en mujer. Ah, ya. ¿Y soprano es la voz más aguda, sería o no? ¿O hay otra? Sí, la voz más alta. La voz más alta. Sí. Ya. ¿Y vos llegás a eso? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y te esfuerza también cuando estás hacia alguna nota que no parece que no podés llegar o si siempre llegas? Hay notas que como soprano sí nos van a forzar, Sí. pero a mi edad, o sea, con mis 14 años, algunas notas me siguen forzando, pero cada vez voy trabajando más para poder llegar a ese nivel de notas. Ya. ¿Y cuál sería la nota más alta ahí que vos estás llegando? La nota más alta que yo estoy llegando es un fa sostenido. Fa sostenido, a la cuenta. Fa sostenido, bastante, che. Bueno, cuando llegué a sol sostenido o la, ahí sí que ya vas a estar súper. Ahí ya podemos competir juntos, ¿verdad? Claro. Claro. No, yo siempre cantaba en el coro el bajo. El pillo no sé si que era, también soprano lo ya era tu papá. Tu papá lo ya cantaba soprano en el coro con el padre Mazarino. Pero yo siempre con la voz, el bajo. ¿Verdad? O sea que no podemos ni competir ahí nosotros. Qué bien, che. Pero te gusta entonces la música. Me encanta. Te encanta. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces aquí a Lea, embajadora de la canción. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con Lea, embajadora de la canción. Qué lindo, qué lindo. Creo que ya fuimos aprendiendo, creo que ya estoy aprendiendo, Lea, tu nombre artístico. Bueno, y sabes que ya estamos concluyendo, te das cuenta que todo pasa muy rápido. Muchas gracias por estos cantos que nos brindas y sobre todo también por tu testimonio. Sos jovencita, 14 años, pero sin embargo que te estás proyectando. Y lo más lindo, lo que estuvimos reflexionando juntos. Si queremos conseguir algo, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Así. Tenemos que luchar. Esto siempre implica de parte de nosotros lo que el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios le dice siempre: el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Bueno, por eso en este último bloque, Lea, te quiero pedir algún mensaje que le quieras dejar a tus padres, a los padres en general, a los abuelos, sobre todo a los jóvenes, a tus compañeros, en fin, todos aquellos que quieran también hacer algo lindo como vos estás haciendo. En este caso, vos lo estás haciendo a través de la música, del arte, tanto del violín como del canto, del coro y todo lo que llena tu corazón y tu alma. El mensaje que yo dejo para los jóvenes es que luchen por sus sueños. Si les gusta algo que tenga que ver con la música, con el arte o ya sea otra cosa, luchen por sus sueños porque lo van a lograr. Y para los padres de los jóvenes, que le apoyen a sus hijos. Si ustedes ven que sus hijos tienen potencial, apóyenles. Y el mensaje que yo le quiero dejar personalmente a mis padres es un agradecimiento por siempre estar para mí y por siempre apoyarme en todo lo que me gusta, que es el arte y la música. Ya. Pero vos, además del arte, Lea, también estudiaste algo de oratoria, algo de cómo presentarte en público, cómo hablar en la radio, en la televisión o lo que sea. No, nada de eso todavía. A la cuenta. Pero vos hablas mejor y te presentás mejor en la televisión que yo. Y yo hace años que estoy procurando y no puedo hacerlo. Qué bien, che. Te felicito. Tenés que venir a ayudarme, ¿o qué? Vos aquí en Jóvenes para los Jóvenes y hacer la entrevista a los jóvenes. Claro Qué lindo sería. Vos recién 14 años, pero así ya, ¿eh? Tan triunfadora, che. Te felicito, te felicito. Gracias. Bueno, entonces, queridos amigos, nosotros así estamos concluyendo hoy nuestro programa. La invitada de hoy, Lea, embajadora de la canción. Y por eso sabemos ya que nuestro programa concluye con la palabra de Dios, porque la fuerza nuestra, aquella que nos motiva y que dirige también nuestro caminar, siempre es, la hoja de ruta es la palabra de Dios. Tomamos en esta ocasión, ya que le tenemos a Lea como embajadora de la canción, el Salmo 71. Desde el versículo 22 queremos leer un poco lo que dice el salmista, justamente mirando lo lindo y lo importante que es alabar al Señor. Te daré gracias con el arpa, Señor, por tu lealtad, Dios mío. Te cantaré con la cítara, Santo de Israel. Te aclamarán mis labios y mi aliento que tú redimiste. Mi lengua todo el día hablará de tu justicia, porque quedaron avergonzados y humillados los que buscaban mi ruina. Se dan cuenta, queridos amigos, que aquí también, finalizando el Salmo, el canto de acción de gracias y de alabanza a Dios no es simplemente por una alabanza sin raíces o sin contenido, sino que siempre nuestra alabanza, lo que sale del corazón, el canto, es porque queremos vivir en la justicia, queremos vivir en la lealtad, queremos vivir en el amor. Dejar entonces todo lo que es pecaminoso, dejar todo lo que es corrupto, dejar todo aquello que no nos hace crecer como jóvenes, como familia, como hijos de Dios, como nación. Así es que, Lea, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que sigas con entusiasmo entonces en este camino que has emprendido. Y ahora, queridos amigos, nosotros nos despedimos y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Chao, chao, y hasta el próximo domingo. Hasta aquí,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.